Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes en esta hora a surfear por los Salmos. Nos encontramos estudiando el Salmo 19, donde el rey David, su autor, o mejor dicho, a quien el verdadero autor, que es el Espíritu Santo, ha inspirado, después de no enumerar la grandeza de Dios mostrada a través de la creación y cómo la creación nos habla del Creador, da un vuelco y en el versículo 7 comienza a hablar de la ley de Jehová o la palabra de Dios. Dice así en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando dice la ley de Jehová, se está refiriendo a la palabra de Dios. Antiguamente la ley era lo que comprendía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Está hablando la ley mosaica, la ley judía, la ley dada por Dios a Moisés, donde estaba, entre otros, los 10 mandamientos. Y la ley habla que es perfecta. Claro, la ley no salva. Aquí hay un tema teológico que muchos pueden querer buscarle la vuelta, pero yo creo que más que el tema teológico es encontrar que la ley o la palabra de Dios, porque hoy podemos hablar y ese término, la ley de Jehová, ampliarlo al Nuevo Testamento, es decir, la palabra de Dios es perfecta porque lo que hace es mostrarnos el corazón de Dios, mostrarnos los pensamientos de Dios. La palabra nos revela a Dios, nos muestra a Dios, su pensamiento, su carácter. Por lo tanto es perfecta, porque Dios es perfecto, lo que Él piensa es perfecto, lo que Él siente es perfecto, lo que Él desea es perfecto. Y todo eso lo sabemos a través de su ley, de su palabra, de lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que acrisolada es la palabra. Acrisolada significa que ha pasado por un crisol. Habla de purificación. Porque Dios es puro y su palabra es pura. Cuando habla de acrisolada lo compara con el metal precioso que ha pasado por el crisol, mediante el cual se purifica. Y dice que convierte el alma. Dios le habla al hombre para que éste pueda entender y comprender. Por eso convierte el alma del hombre. Nadie puede convertir a nadie si no es el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios. Nadie puede convertir a otro.
Lo que convierte el alma es el testimonio de Dios mediante su palabra y su espíritu en nuestro testimonio. Y sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio al sencillo? ¿Qué significa? Hace sabio al sencillo. Muchas veces queremos entender a Dios con cosas tremendamente difíciles, complicadas. Sin embargo, no. Dios nos muestra, nos testifica quién es como es, de una manera simple y sencilla. Los hombres somos los que solemos complicar lo que verdaderamente no conocemos. Los hombres somos los que lamentablemente complicamos aquello que en realidad no conocemos. Pero la ley de Jehová es sencilla. Yo sé que muchas veces hay gente que dice, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. Es verdad, si tú empiezas por Apocalipsis, ¿cómo vas a entender? Empieza por lo más sencillo. Yo me encontré con gente a través de los años que llevo en el Señor, que quieren entender el Apocalipsis sin haber leído los Evangelios. Comienza por el principio. Dios nos hace sabios cuando somos sencillos. Al sencillo, aquel que no es sencillo y que hay cierto nivel de altivez, de soberbia, orgullo, que quiere entender y saber lo que no es dado saber, porque no es el tiempo, no es el momento. Como dije hace un instante. Si no me he preocupado en entender y conocer al Señor por medio de los Evangelios, ¿cómo pretendo conocerlo leyendo el Apocalipsis? Comprendemos ahora lo que significa que su testimonio, el testimonio de Dios es fiel, es comprensible. ¿Y qué hace sabio? Hace conocedor al que es sencillo, al que le busca con sencillez de corazón. ¿Cómo nos inspira el Señor por medio de su palabra a buscarle con sencillez, pero de corazón? Porque su testimonio es fiel. Significa que no miente. Me he encontrado mucha gente que le quiere encontrar la quinta pata al gato y se va por las nubes en revelaciones de querer entender las bestias del Apocalipsis y las copas de la ira. Tranquilo, con sencillez, ve primero a que el Señor te dé testimonio de quién es Él, de cómo es Él, de cómo te ama, de qué es cuál es su plan para contigo, cuál era su plan cuando te creó. Su testimonio es fiel para hacerte sabio si le buscas con sencillez de corazón.
Esta alabanza es muy especial para mí, para mi familia. Queremos honrar al Señor con este cántico. Hace unos meses atrás, y aprovecho esta ocasión para agradecerle a toda la gente que estuvieron orando alrededor del mundo por nuestra hermana Becky, que tuvo un accidente, pero gracias al Señor tuve una victoria tremenda, porque cuando los doctores nos dieron malas noticias, nos acordamos de la palabra que dice: no temeré de las malas noticias. Y el Salmo 37 el que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Dios hizo un milagro y Becky está aquí con nosotros en este día. Queremos cantarle al Señor, queremos honrarlo, porque su palabra dice que su alabanza estaría de continuo en nuestras bocas, en momentos de dificultad, en momentos alegres, en todo tiempo. Levantamos su santo nombre, no por las cosas que nos pueda dar, sino porque Él es Dios, Él es Rey, Él es digno de alabanza. Yo quiero que tú cantes esta alabanza de agradecimiento conmigo en este día. Y dice así: Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Mis labios se complacen. Mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Cántalo conmigo en este día. Dios de misericordia, patriarca soberano, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y
ante ti mi alma. Y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, yeah. Mis labios se complacen cuando te dicen Señor, oh Señor. Mis labios se complacen, yeah, yeah, yeah. Mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor, Rey de mi vida, oh tú eres santo y Rey, poderoso de Israel. Mis labios se complacen de decirte siempre y siempre, Señor, Rey de mi vida. Mis labios se complacen cuando te dicen, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y continuamos con el Salmo 19, donde en el versículo 8 David sigue mostrándonos perlas acerca de lo que significa la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos no se refería específicamente a los 10 mandamientos, sino al conjunto de la palabra de Dios. Dice que lo que Dios dice es recto. Significa que es bueno y que alegra el corazón. En definitiva, lo recto verdaderamente alegra el corazón. Hay mucha gente que piensa que alegra su vida con pecados, con cosas que no son rectas. Y eso verdaderamente no alegra el corazón, sino que por el contrario, termina entristeciendo el alma, el espíritu. Porque termina dañando su vida. Pero dice que los mandamientos de Jehová tienen esta característica: son rectos, o sea, son puros y terminan alegrando el corazón. A mí, cuando me han predicado, hay cosas que al principio me parecían que era una losa muy pesada. ¿Cómo voy a vivir esto? Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios venía a mi vida y me hablaba y me mostraba, me daba cuenta y me cambiaba la forma, la óptica, mejor dicho, la perspectiva, y lo que antes me era una carga porque me imponía, me quitaba, me coartaba, pensaba yo. El Espíritu de Dios me cambió la perspectiva y me hizo entender y me hizo ver que el mandamiento de Dios no es gravoso, no es una pesada carga, que la palabra de Dios no es una pesada carga, no es para coartarme, no es para quitarme, no es para afligirme, es para liberarme
de la mentira del pecado, del engaño del diablo y de este mundo, y mostrarme la verdad sublime de Dios que termina poniendo gozo en mi corazón. Y termina diciendo en este versículo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios lo que trae es luz en medio de las tinieblas de nuestro pensamiento, de las tinieblas de nuestro corazón, de las tinieblas de nuestra vida. Cuando leemos la palabra alumbra, tiene esa capacidad de ser una lupa que alumbra con poder. Y podemos ver lo que antes no veíamos y entender lo que antes no entendíamos. Y discernir, o sea, diferenciar lo que antes no diferenciábamos. Y eso nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. El precepto de Jehová me alumbra